Los niños más peligrosos del mundo han cometido crímenes impactantes, desde asesinatos calculados hasta crímenes violentos a una edad temprana. He aquí los 20 niños más peligrosos que cumplen una condena de cadena perpetua. Número 20. Roxana Sikorsky. Roxana era una adolescente de Plymouth Township que se declaró culpable de conspirar para quitarle la vida a su familia en 2014. La joven de 15 años conspiró con su novio mayor para quitarle la vida a sus padres adoptivos y a su hermano menor, y los fiscales la acusaron como adulta por el intento de ataque. Pero sus padres la defendieron, diciendo que sufría una enfermedad mental y estaba bajo la influencia de su novio de 23 años, Michael Rivera. Roxana comenzó siendo una niña ideal que comenzó a comportarse mal cuando llegó a la adolescencia. Le diagnosticaron trastorno por déficit de atención y trastorno por estrés postraumático y le recetaron medicación. Conoció a Rivera en Facebook y su comportamiento empeoró cuando empezó a salir con él a escondidas. Incluso se escapó con él durante unos días y la encontraron en su casa. Al parecer, quería quitarles la vida porque los padres presentaron una denuncia por agresión contra Rivera. El 17 de octubre de ese año, Rivera se plantó frente a la casa de la familia y le envió un mensaje de texto a Roxana con instrucciones sobre qué hacer. La adolescente atacó a Lucas, de 12 años, y tras intentar hacer lo mismo con su hermana, huyó de la casa, pero fue detenida en la casa de Rivera, donde le dijo a la policía que planeaban casarse. Durante la sentencia, lloró y se disculpó con su familia por todo lo que había hecho. Estaba temblando y llorando, y su remordimiento era bastante visible, pero eso no impidió que el juez la condenara a hasta 20 años de cárcel por los delitos que había cometido. Número 19. Lionel Tate. Lionel Tate, a los 14 años, se convirtió en uno de los ciudadanos más jóvenes de los Estados Unidos en recibir una sentencia de cadena perpetua. En el año 2001, fue condenado por la muerte de Tiffany Unick, una niña de 6 años, en un trágico incidente ocurrido en 1998 en el condado de Broward, Florida. Tate, quien en ese entonces afirmaba que el acto fue un accidente mientras jugaba con la niña, fue hallado culpable de asesinato en primer grado, lo que le valió una sentencia de cadena perpetua, convirtiendo su caso en uno de los más controvertidos en la historia del sistema judicial estadounidense, debido a su corta edad y las circunstancias del crimen. La madre de Tate, Kathleen, estaba cuidando a los 2 niños cuando decidió dejar al niño solo con Tiffany para tomar una pequeña siesta en el piso de arriba. Su abogado lo defendió diciendo que el niño de 12 años pesaba la friolera de 165 libras y que solo estaba jugando con la niña de 6 años. Argumentó que Tate lastimó accidentalmente a la niña mientras le mostraba movimientos de lucha libre profesional. Su hígado quedó lacerado como resultado de los golpes y también sufrió muchas otras lesiones que incluyeron una fractura de cráneo, costillas fracturadas e hinchazón en el cerebro. La fiscalía afirmó que la niña habría sufrido lesiones similares si se hubiera caído de un edificio de 3 pisos. El juez Joel T. Lazarus condenó a Lionel Tate a cadena perpetua alegando que sus actos no eran los de un niño juguetón. Se comportó de manera fría, insensible y cruel con ella, y Tate permaneció inexpresivo y en silencio durante la sentencia. En 2004, un tribunal de apelaciones estatal revocó su condena sobre la base de que no se había evaluado su competencia mental y finalmente fue puesto en libertad tras 1 año de arresto domiciliario y 10 años de libertad condicional. 3. Número 18. T.J. Lane. T.J. Lane, un joven de 17 años y exalumno de la escuela secundaria Chardon High School, cometió un acto brutal el 27 de febrero al quitarle la vida a 3 estudiantes y dejar a otros 3 heridos. Testigos en el juicio afirmaron que Lane tenía problemas personales con una de las víctimas, lo que podría haber sido un factor desencadenante para su ataque. Además, se conoció que Lane solía viajar en el mismo autobús que las víctimas para ir a la escuela, lo que hace que el acto fuera aún más escalofriante, dado que los estudiantes estaban en un entorno familiar y cotidiano cuando ocurrió la tragedia.
El muchacho utilizó una pistola calibre 22 y dos de los estudiantes heridos fueron hospitalizados y uno de ellos sufrió heridas que lo dejaron paralizado permanentemente. Lane fue acusado de 6 cargos, pero como tenía 17 años en el momento de cometer los crímenes, fue detenido como menor de edad mientras las autoridades decidían si lo juzgaban como adulto o como niño. Terminaría quitándoles la vida a 3 personas y ni siquiera se arrepentiría de haberlo hecho. Llegó con una camisa azul abotonada, pero cuando se sentó la desabrochó dejando al descubierto la camisa que llevaba puesta. Debajo había una camiseta blanca con la palabra Killer escrita en ella. Se le dio la oportunidad de hablar ante el tribunal, pero solo empeoró la situación al decir algunas cosas increíblemente odiosas a las familias de sus víctimas. Incluso se rió de la madre de una víctima mientras ella hacía una declaración. Lane se declaró culpable de todos los cargos y recibió 3 sentencias de cadena perpetua sin libertad condicional. Número 17. Antonio Barbeau. Antonio tenía tan solo 14 años cuando el tribunal lo condenó a 36 largos años de prisión. El muchacho fue condenado por quitarle la vida a su abuela de 78 años en lo que pareció ser un ataque relámpago. Usó un hacha para atacar a la pobre anciana y estaba de visita en la casa de Barbara Olsen junto con un amigo llamado Nathan. Los 2 muchachos planeaban robar dinero de su casa. Se abalanzaron sobre ella usando un hacha y un martillo, y toda la comunidad quedó conmocionada por la crueldad y la falta de piedad con la que atacaron no a cualquier mujer, sino a su propia bisabuela. Cuando Antonio fue sentenciado, se le dio la oportunidad de leer su declaración frente al tribunal, pero estaba tan abrumado por las emociones que no pudo terminarla. Mientras hablaba, las lágrimas comenzaron a caer, pues fue en ese momento cuando comprendió la gravedad de su castigo. Desbordado por la tristeza y la culpa, no pudo continuar, y fue entonces cuando su abogado intervino, leyendo la declaración en su nombre, mientras también se veía claramente afectado por la situación, llorando mientras lo hacía. Los informes indicarían que la abuela de Antonio había invitado a los 2 niños a su casa en 2013, sin saber lo que le harían. El juez Timothy von Akron dijo que la sentencia de 36 años era un castigo mínimo por lo que había hecho Antonio. También confesó que nunca había visto algo como este crimen horrendo en 24 años como juez de carrera. Número 16. Stuart Harling. Stuart Harling era un adolescente solitario cuya vida social era prácticamente inexistente, ya que prefería sumergirse en los mundos virtuales de los videojuegos ultraviolentos y navegar por sitios web inapropiados. Nadie sospechaba que, en la privacidad de su habitación, él estaba desarrollando un oscuro y perturbador plan para convertirse en un infame asesino en serie. A medida que su obsesión crecía, su desconexión de la realidad aumentaba, y pronto, lo que parecía una simple escapatoria virtual se transformó en una peligrosa espiral de violencia. El joven de 19 años abandonó a su familia y su carrera de contador y se dedicó a sus fantasías, pero pronto se dio cuenta de que no era suficiente, por lo que decidió quitarle la vida a Cheryl Moss, de 32 años. Más tarde le dijo a los psiquiatras que decidió convertirse en un asesino en serie después de ver un documental sobre los infames crímenes de Richard Ramírez, quien robó la vida a 13 personas en el área de Los Ángeles. Explicó que no sintió nada mientras lastimaba a la señora Moss y para él ella era como cualquier otro enemigo animado en una pantalla de computadora en uno de sus juegos. El juez Brian Barker condenó al joven a un mínimo de 20 años de prisión y también habló con Stewart y dijo que había demostrado que sus horribles acciones significaban muy poco para él. Número 15. Jessica Carline. Jessica, de 17 años, estrelló su automóvil contra el centro médico de Wyoming y como resultado, 2 personas perdieron la vida. Se declaró culpable de 2 cargos de homicidio vehicular. Iba a conducir un vehículo en dirección este por Second Street, acercándose al centro médico de Wyoming, cuando el vehículo se desvió sobre la acera y chocó contra un cartel que estaba justo frente al hospital y luego contra el edificio. Brandon Avery, de 27 años, y Amanda Strickland, también de 27 años, perdieron la vida debido a las graves heridas que sufrieron en el trágico accidente.
Mientras tanto, Carnlin, otra de las personas involucradas, resultó herida, pero logró sobrevivir. Posteriormente, durante la investigación, los agentes encontraron una lata de limpiador de aire dentro del vehículo y al ser interrogado por la policía, el sospechoso admitió que había drogado a las víctimas antes del accidente, lo que causó un giro escalofriante en el caso. También se determinó que el automóvil iba a una velocidad de 76 millas por hora. En el momento de la colisión, nadie llevaba puesto el cinturón de seguridad y el juez la condenará a una pena de entre 12 y 16 años de prisión. Jessica se mostró increíblemente emocionada en el juicio y se podían ver lágrimas rodando por su rostro nervioso mientras hablaba en el tribunal y mostraba su remordimiento. Número 14. Caleb Sharp. Caleb Sharp fue el autor de la trágica tragedia del tiroteo en la escuela Freeman, ubicada en Spokane, Washington. El incidente ocurrió en el año 2017, cuando Sharp abrió fuego contra sus compañeros de clase, quitándole la vida a uno e hiriendo a otros 3. El ataque, que causó conmoción en la comunidad y el país, dejó una profunda marca en los sobrevivientes y las familias afectadas. El juez, al escuchar las evidencias del caso, condenó a Caleb Sharp a una sentencia de 40 años de prisión por sus crímenes. Sharp se declaró culpable de los cargos relacionados con el tiroteo y la muerte de su compañero de clase, lo que resultó en una sentencia que reflejó la gravedad de sus acciones. La tragedia del tiroteo en la escuela Freeman es un recordatorio del impacto devastador de la violencia en las instituciones educativas y de la necesidad de medidas para prevenir tales actos en el futuro. Los estudiantes estaban en el pasillo cuando los agredió y la sala del tribunal estaba repleta de gente. El día que fue sentenciado, más de 200 personas compartieron declaraciones impactantes e instaron al juez, Michael Price, a imponer la pena máxima antes de sentenciar al joven. El abogado defensor pidió una pena de 20 años, pero la fiscalía propuso de 35 años a cadena perpetua. Sharp recibirá crédito por los 5 años que ya pasó en prisión y antes de ser sentenciado pidió perdón a sus víctimas y a la madre del chico, Sam Strahan, que murió en el tiroteo. Pidió perdón a sus víctimas mientras hablaba ante el tribunal, aunque no reaccionó ni mostró emoción alguna cuando se anunció la sentencia. Número 13. Los hermanos Beber. En 2015, una tragedia golpeó a la familia Beber en Broken Arrow, Oklahoma, cuando 5 de sus miembros fueron encontrados muertos en su hogar. El ataque fue llevado a cabo por 2 de los hijos mayores, Robert, de 18 años, y Michael, de 16, quienes asesinaron a sus padres y 3 de sus hermanos antes de que 2 de las víctimas más jóvenes pudieran escapar con vida. Afortunadamente, una niña de 2 años y otra de 13 sobrevivieron al ataque, y la niña mayor fue quien identificó a sus hermanos como los responsables del brutal crimen. Las investigaciones rápidamente apuntaron a Robert y Michael Beber como los agresores, y ambos fueron arrestados y procesados por el asesinato de su familia. La motivación detrás de este crimen fue atribuida a varios factores, pero la brutalidad del acto dejó a la comunidad de Broken Arrow en shock. La sobreviviente, la niña de 13 años, jugó un papel crucial en la identificación de los atacantes, lo que permitió a las autoridades capturar a los responsables y llevarlos ante la justicia. Los 2 jóvenes fueron finalmente detenidos y acusados de sus crímenes. Según el testimonio, Robert quería convertirse en un famoso asesino en serie. Se declaró culpable de los cargos que se le imputaban en 2017 y fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. Michael, por su parte, también dio un testimonio aterrador y fue condenado por el jurado. Fue condenado a 5 cadenas perpetuas consecutivas. Michael sonrió al principio cuando le dijeron la sentencia y luego se secó los ojos. Aparte de eso, los hermanos permanecieron en su mayoría sin emociones. Número 12. Alex y Derek King. El joven Alex King parecía hablar bien, ser ordenado y agudo en la corte. Viéndolo, nadie pensaría que fuera capaz de cometer un crimen atroz. Alex, de 12 años, junto con su hermano de 13 años, le quitaron la vida a su propio padre, Terry King, el 26 de noviembre de 2001.
Los dos chicos golpearon a su padre con un bate de béisbol de aluminio y luego prendieron fuego a la casa familiar en Cantonment, Florida. Un amigo de la familia llamado Ricky Chávez también fue condenado por ser cómplice del crimen, ya que ayudó a ocultar a los niños en su remolque después del asesinato. Chávez fue procesado por su participación en el encubrimiento del crimen y por ayudar a los jóvenes a evadir las autoridades tras el ataque. En cuanto a los niños, afirmaron que mataron a su padre, Terry, de 40 años, debido al abuso mental y físico que habían sufrido durante años. Según su relato, su padre constantemente los miraba fijamente y les daba nalgadas sin razón aparente, lo que generó un profundo resentimiento y desesperación en los hermanos. Los dos niños, al ser interrogados, explicaron que el asesinato de su padre fue una medida extrema para escapar de la violencia y el abuso al que se sentían sometidos. Aunque las circunstancias que rodearon el crimen fueron complejas y trágicas, el caso puso en evidencia la gravedad del abuso infantil y la desesperación de los menores que se ven atrapados en situaciones de violencia familiar. La condena de Ricky Chávez y la investigación de los hermanos revelaron una historia de sufrimiento y abuso que culminó en un acto de desesperación por parte de los niños involucrados. La fiscalía juzgó a Chávez y a los muchachos por el mismo delito. Chávez, sin embargo, fue absuelto, pero los hermanos King fueron condenados. Derek King fue sentenciado a 8 años de prisión, mientras que Alex recibió una sentencia de 7 años en 2002, a la edad de 18 años. Alex fue liberado después de cumplir 6 años y Derek sería liberado en marzo de 2009 a la edad de 20 años. Los muchachos testificaron con calma en el tribunal y durante la sentencia que permanecieron quietos, inexpresivos y con la cabeza gacha. Número 11. Philip Chisholm. Philip Chisholm, un niño de 14 años, cometió un crimen desgarrador que dejó una marca indeleble en la comunidad de Danvers, Massachusetts. En octubre de 2013, Chisholm agredió a su maestra de matemáticas, Colleen Ritzer, de 29 años, y luego le quitó la vida de manera brutal. Ritzer, que era conocida por su dedicación y pasión por enseñar, fue víctima de un ataque completamente inesperado dentro de la escuela secundaria, un lugar que debería haber sido seguro para los estudiantes y el personal. El crimen conmocionó a todos, no solo por la naturaleza de la violencia, sino también por la edad del agresor, un adolescente que parecía completamente fuera de lugar en el contexto de un asesinato tan grave. Después de cometer el crimen, Chisholm intentó esconder el cuerpo de la maestra, pero fue finalmente capturado por las autoridades. En el juicio, el joven fue condenado a cadena perpetua y su historia generó un debate sobre la capacidad de los menores para comprender la gravedad de sus actos y sobre cómo deben ser tratados en el sistema judicial. El juez del Tribunal Superior de Salem, David Lowey, describió a Chisholm como brutal y sin sentido cuando dictó la sentencia. También afirmó que Colleen Ritzer vivió una vida de heroísmo silencioso y que las olas de esta tragedia nunca se calmarán. El abogado de Philip argumentó que sufría una enfermedad mental, pero el jurado rechazó esta afirmación. Sería sentenciado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional en 25 años. También recibió una sentencia simultánea de 40 años por los cargos de abuso y robo. La madre de Chisholm, Diane, lloró en silencio cuando fue sentenciado y también se disculpó con la familia Ritzer por lo que había hecho su hijo. Se paró frente al juez con cara de póker, sin mostrar emociones y sin expresar ningún remordimiento por sus acciones. Número 10. James Fairweather. James también fue uno de los sádicos criminales adolescentes que fantaseaban con convertirse en un famoso asesino en serie. Fue sentenciado a 27 años de prisión por apuñalar a 2 personas. Ambas víctimas perdieron la vida. La primera víctima, James Atfield, sufrió una lesión cerebral y fue atacada por Fairweather en Colchester, Essex, el 24 de marzo de 2014. 3 meses después, volvió a atacar y esta vez la víctima fue Nahid Al-Maniyah, una estudiante saudí de 31 años de la Universidad de Essex. James fue detenido cuando planeaba un tercer asalto en mayo de 2015. Confesó ser el responsable y se declaró culpable de ambos asesinatos.
Tenía apenas 15 años cuando cometió los crímenes y asistía a la Academia Colchester. Fue víctima de acoso escolar durante sus años más destacados y también tuvo problemas en la escuela, en parte debido a su dislexia y autismo. Explicó lo que hizo y cómo lo hizo, y sin mostrar ningún signo de remordimiento, intentó apelar la sentencia alegando su edad y sus funciones mentales, pero finalmente fue rechazado. Número 9. Nehemías Grego. Nehemías tenía apenas 15 años cuando mató a todos los miembros de su familia, incluidos sus padres y 3 hermanos menores. Atacó a 5 personas inocentes con 2 armas diferentes. En octubre de 2015, Nehemías se declaró culpable de sus crímenes porque era menor de edad en el momento en que los cometió. Un juez de la corte familiar propuso sentenciarlo en consecuencia, pero la fiscalía apeló y la decisión fue revocada en 2019. Luego fue sentenciado como adulto y aceptó hablar con la policía sin la presencia de un abogado. Cuando fue arrestado, dijo que estaba enojado con su madre. Se enfrentaba a una sentencia de hasta 120 años debido a las múltiples víctimas, incluidos niños, pero finalmente fue sentenciado a 3 cadenas perpetuas simultáneas con crédito por los 6 años y 285 días que ya había cumplido. Tuvo que pasar 30 años en prisión antes de poder optar a la libertad condicional y permaneció tranquilo mientras se leía la sentencia, pero pidió disculpas a su familia cuando habló ante el tribunal. Según los informes, hablaba con bastante suavidad y era emotivo. Número 8. Dylan Shoemaker. El adolescente de Springfield fue condenado por quitarle la vida al hijo pequeño de su novia en 2013. Tenía 17 años cuando fue sentenciado a 25 años de prisión por robarle la vida a Austin Smith, de 23 meses. Dylan estaba cuidando al niño y a su hermano pequeño mientras su novia estaba en el trabajo. Según el fiscal, tapó la cara del niño con una almohada y lo golpeó porque no paraba de llorar. Shoemaker fue considerado manipulador y engañador por 13 testigos antes de ser condenado. Lloró en la sala del tribunal, pero la gente no se convenció y tampoco el juez. Su llanto fue considerado un espectáculo para convencer al juez de que fuera indulgente. Todos dijeron que Dylan recibió lo que se merecía y él pidió clemencia, pero no mostró ninguna hacia el pobre niño indefenso al que le quitó la vida. Número 7. Damon Kemp. Damon, de 19 años y oriundo de Florida, fue acusado de quitarle la vida a sus 2 compañeros de habitación. Se presentó ante el tribunal en silla de ruedas, haciendo muecas y gritando como si sintiera un dolor inmenso, pero el juez no le creyó y se negó a concederle la libertad bajo fianza. Damon corrió a ver a un agente de policía que estaba investigando un allanamiento a una casa en los apartamentos de Jade Park y confesó haberle quitado la vida a su amigo. Cuando la policía supo su dirección, condujo hasta allí y encontró un agujero de bala en la puerta y un casquillo en una escalera cercana. En el interior se encontraban los cuerpos de Trey Ingram y su amigo Jordan Payton. Ambas víctimas también tenían 19 años. La policía también encontró el arma que utilizó a unos 15 metros de donde encontraron a Kemp. El errático Damon fue captado por la cámara corporal de la policía confesando haber agredido a Trey, y este comportamiento continuó también en su primera comparecencia ante el tribunal. Gritó y gritó «¡Dios!» mientras lo sacaban en una silla de ruedas, y más tarde se revelaría que no estaba enfermo mental, sino que estaba bajo la influencia. Número 6. Mary Bell. Mary Flora Bell tenía solo 10 años en 1968 cuando le quitó la vida a 2 niños en edad preescolar en Scottswood, un suburbio interior de Newcastle. En ambos casos, la joven le dijo al chico que tenía dolor de garganta y se ofreció a masajearla para luego estrangularlo. En un juicio celebrado en Newcastle en diciembre de 1968, Bell sería condenada por ambas muertes. En el juicio, se consideró que sus acciones habían sido cometidas bajo responsabilidad disminuida. También tenía una cómplice, una joven de 13 años llamada Norma Joyce, que la ayudó en al menos uno de los crímenes, pero fue absuelta de todos los cargos. Mary Bell sigue siendo la asesina más joven de Gran Bretaña. Número 5. Austin Myers.
Austin Gregory Myers, junto con Timothy E. El 28 de enero de 2014, en Waynesville, condado de Warren, Ohio, Mosley le quitó la vida a Justin Michael, de 18 años. Asaltaron al pobre joven en su casa familiar porque querían robar una caja fuerte de su casa. Su caso recibió atención de los medios nacionales debido a la discrepancia en las sentencias de los dos jóvenes delincuentes. Myers y Buck iban a la misma escuela secundaria y eran amigos de la infancia. El plan era que Myers distrajera a Buck para que Mosley pudiera atacarlo. Myers tocó a la puerta de Buck, quien dejó entrar a la pareja. Hablaron un rato, pero cuando volvieron a la cocina, los dos delincuentes lo atacaron. Después de que estaba muerto, los dos delincuentes buscaron la caja fuerte y la encontraron en un armario. Después intentaron limpiar, pero luego saquearon la casa, cargaron las cosas que habían tomado en el auto de Mosley y luego se fueron. Mosley, que utilizó un cuchillo para quitarle la vida a Buck, fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. Mientras que Austin Myers fue condenado a muerte, se convirtió en el preso más joven condenado a muerte en Ohio. Número 4. Morgan Geyser y Anissa Weier. Las dos niñas de 12 años, Morgan Geyser y Anissa Weier, se convirtieron en el centro de atención mediática después de ser arrestadas por intentar quitarle la vida a su amiga Peyton Leutner en un intento de honrar a Slender Man, un personaje ficticio de terror popularizado en Internet. Morgan y Anissa, que vivían en Wisconsin, habían sido influenciadas por el mito urbano de Slender Man, quien supuestamente obligaba a sus seguidores a cometer actos violentos. A pesar de su corta edad, las niñas idearon un plan para atraer a Peyton, su amiga de la escuela, a un bosque cercano en mayo de 2014, donde la apuñalaron varias veces, dejándola gravemente herida. El ataque fue brutal, pero afortunadamente Peyton sobrevivió, arrastrándose hasta un sendero donde fue encontrada por un ciclista que alertó a las autoridades. Morgan y Anissa creían que el crimen era necesario para ganar el favor de Slender Man, el personaje ficticio. A pesar de su corta edad, el caso planteó debates sobre la responsabilidad penal de menores y la influencia de los medios digitales. Número 3. Cameron Herring. Cameron acababa de cumplir 18 años cuando su padre le regaló un Ford Mustang negro como regalo de graduación de la escuela secundaria, pero en lugar de darle un buen uso, decidió participar en las carreras con su amigo. El 23 de mayo de 2018, los dos chicos estaban compitiendo entre sí cuando Cameron chocó contra una madre y su hija en Bayshore Boulevard. La desprevenida Jessica Reisinger, de Ohio, estaba visitando a unos familiares en Tampa y acababa de salir a dar un paseo matutino con su hija de 21 meses en un cochecito. Ambos chicos se declararon culpables de quitarles la vida a la madre y la hija inocentes. Cameron Herring, tras su trágico involucramiento en un accidente fatal en 2019, tomó la decisión de dejar que un juez decidiera su sentencia, esperando que se le mostrara indulgencia debido al remordimiento que expresó por sus acciones. El juez impuso una sentencia de 24 años, reconociendo la gravedad del crimen, pero también considerando el arrepentimiento y la juventud del acusado. Número 2. Conrad Schaefer. Conrad tenía solo 15 años cuando, junto con sus amigos, desató una ola de terror en el condado de Osceola. En un acto de violencia indiscriminada, él fue responsable de 2 tiroteos aleatorios que dejaron a 2 personas inocentes muertas. Los tiroteos fueron completamente inexplicables y sin motivo alguno, lo que dejó a la comunidad en shock. Las autoridades descubrieron que Conrad y sus amigos no tenían un objetivo claro más allá de sembrar el caos, lo que hizo que su crimen fuera aún más escalofriante. Tras ser arrestado, Conrad enfrentó una serie de juicios y se determinó que su nivel de culpabilidad era incuestionable debido a la brutalidad de sus actos. El juez que presidió su caso, visiblemente afectado por el sufrimiento de las víctimas, condenó a Conrad a 2 cadenas perpetuas consecutivas. A lo largo del juicio, se escucharon testimonios desgarradores de las familias de las víctimas, quienes expresaron su dolor y su enojo por la pérdida de sus seres queridos. Número 1. Samantha Grigg. Samantha Grigg
En lugar de disfrutar de un hito tan esperado como lo era su graduación de secundaria, terminó siendo encarcelada por un crimen que cambió su vida y la de su familia para siempre. Grieg, de 18 años, fue condenada por un delito relacionado con un robo violento que llevó a la muerte de una persona. El trágico incidente ocurrió en 2015, cuando ella y sus cómplices participaron en un robo que terminó de manera fatal para una víctima inocente. Aunque Grieg no fue la autora directa de la muerte, su implicación en el crimen fue suficiente para que fuera procesada con cargos graves. El juez Randy Tobinen del Tribunal de Primera Instancia del Condado de Clinton dictó una sentencia para Samantha Grieg, condenándola a entre 6 y 15 años de prisión. Gracias por ver este video. Hasta la próxima.